Hola amigos, ¿sabías que las flores y la música tienen mucho en común? Más de lo que pensamos. Hoy conectaremos la icónica canción Como la flor de Selena Quintanilla con el mundo de la naturaleza. Exploraremos cómo Kazu, la jefa del trap, nos inspira con su arte. Esta va a ser la que la interprete. Quédate hasta el final para descubrir datos curiosos que no conocías y que estoy segura de que te sorprenderán. Para dar comienzo a nuestro vídeo, vamos a relacionar la letra de la canción Como la flor y el mundo de las flores, así que comenzamos con la frase: como la flor, con tanto amor. Como la flor, con tanto amor me diste tú. La flor, en general, representa amor y fragilidad, algo que crece y florece con cuidado, pero que puede marchitarse si no recibe atención adecuada. Así que vamos a ver los cuidados que necesitan las flores en general. Las flores, como pueden ser las rosas, margaritas y girasoles, necesitan agua constante pero evitando encharcarlas. La mayoría requiere exposición al sol para florecer plenamente, aunque algunas, como las orquídeas, prefieren sombra parcial. Un suelo rico en nutrientes y bien drenado es esencial para todas. Puedes complementar con fertilizante orgánico para prolongar su vida, etc. Es importante realizar una prevención para la protección contra las plagas. Las flores pueden ser vulnerables a plagas como los pulgones. Usa soluciones naturales como agua con jabón o insecticidas ecológicos que pueden ser el arma perfecta para vencer en esta lucha contra los insectos. Si no sabes o no estás orientada de cómo hacerlo, recuerda que en este canal tenemos varios vídeos que te pueden ayudar con esta tarea. Me diste tú, se marchitó. Se marchitó. Me marcho hoy, yo sé perder. En ocasiones, como en el mundo de las flores, en nuestro mundo personal también puede aparecer un momento de marchitamiento. Por eso hay que estar atentos. Cuando las flores no reciben el cuidado necesario, comienzan a perder su vitalidad. Eso puede relacionarse con las relaciones humanas, donde la falta de reciprocidad lleva a un desgaste emocional. Por eso resulta imprescindible identificarlos. Estos problemas que vienen tarde o temprano, como las hojas amarillentas, etc., hay que corregirlos con un buen riego o quitando tanto agua o con más luz o con menos luz. Pues en las relaciones personales lo equivalente sería identificar esos desbalances emocionales y ese poder corregir a todo tiempo lo que ocurre. Hay que estar atentos al otro y empatizar. Dato curioso sobre las flores. Algunas flores, como las margaritas, duermen por la noche cerrando sus pétalos para protegerse del frío y de los depredadores. Es como también, como si sintieran el peligro o el posible amarchitamiento. Ahora pasamos a hablar más concretamente de unas flores precisas, ya que hasta ahora lo hemos hecho en general y de sus cuidados en general. Sin embargo, te deseo lo mejor. La primera de estas tres flores de las que vamos a hablar ahora es el ceibo o Erythrina crista galli. Os lo escribo como siempre. El ceibo, conocida como la flor nacional de Argentina, representa la resistencia y la esperanza en medio de la adversidad, al igual que el sentimiento de pérdida y aceptación en la canción. ¿Qué características tiene? Pues posee una flor roja vibrante que crece en racimos y que está asociada con la pasión y la vida. Es un árbol pequeño y ornamental que crece en climas cálidos. ¿Y qué cuidados debemos aplicarle? Pues necesita pleno sol para florecer con fuerza. El riego que sea moderado, pero auméntalo un poquito en periodos de floración, que esto le vendrá muy bien. Y del suelo diremos que deberá de estar bien drenado y preferiblemente con un pH que sea neutro. Te contaré que según la leyenda guaraní, el ceibo floreció por primera vez a partir de las lágrimas de Anaí,
una indígena que murió defendiendo su tierra. Es un símbolo de lucha y resiliencia. Sin mí no encontraste felicidad. La segunda de las flores de hoy es la rosa de los Andes, Mutisia decurrens. Bueno, esta flor, que crece en las alturas de las cordilleras de los Andes, puede simbolizar la fuerza del amor que persiste incluso en condiciones difíciles, como el amor que se marchitó y aparece en la canción, pero dejó un impacto profundo. A ver qué características tiene. Bueno, pues la rosa de los Andes se caracteriza porque tiene pétalos rosados o naranjas y hojas verdes alargadas. Es una enredadera que se adapta a climas fríos y montañosos. ¿Y qué cuidados debemos darle? Bueno, pues prefiere que la luz sea indirecta o permanecer en una sombra parcial. Que el riego, pues que sea regular, siempre evitando los encharcamientos. Y a esta planta le gusta estar en un suelo rico en materia orgánica y bien drenado. Aquí viene una curiosidad que seguro que no conocerás, y es que su nombre honra a José Celestino Mutis, un botánico que exploró la flor de América del Sur. La rosa de los Andes es difícil de encontrar, lo que la hace aún más especial, al igual que un amor único. Me marcho y yo sé perder. Y vamos a finalizar con la tercera de nuestras flores de hoy, que sería la jacaranda. La jacaranda, con sus flores púrpuras que cubren las calles en primavera, representa la belleza que deja huella incluso después de haber pasado, como un amor que se marchitó pero sigue vivo en el recuerdo. ¿Qué características tiene la jacaranda? Bueno, pues se trata de un árbol caducifolio con flores lilas en forma de campana. Es muy bonito. Es originario del norte de Argentina, pero se cultiva ampliamente por muchas zonas debido a su valor ornamental. ¿Y qué cuidados debemos darle? Bueno, pues necesita estar ubicado a pleno sol. Con un riego moderado será suficiente, aumentándolo siempre en épocas de calor. Y para hablar del suelo diremos que lo necesita que sea profundo, fértil y bien drenado. ¿Sabías que en algunas culturas se cree que estar bajo una jacarandá en flor trae buena suerte? O sea, sus hojas también son utilizadas en medicina tradicional. ¿Tú conocías este dato? Vale, déjamelo en los comentarios. Ahora vamos a ver la relación que existe entre las flores y la canción. A ver, con relación al ceibo, pues el ceibo en la canción representaría el amor intenso que florece con fuerza. La rosa de los Andes representaría la persistencia y la lucha del amor en condiciones difíciles. Y la jacarandá, pues los recuerdos hermosos que deja el amor incluso después de su pérdida. Bueno, pero ya es el turno de poner el foco de nuestra atención en la carrera musical y el estilo de Kazu. También conoceremos algo de su vida, un poquito más. Bueno, por ejemplo, su nombre real es Julieta Emilia Cazzucchelli, nacida el 16 de diciembre de 1993 en Ledesma, Jujuy, Argentina. Comenzó su carrera en géneros como el rock y el cumbia, pero encontró su identidad en el trap y el reggaetón. Se posicionó como una referente del trap en Latinoamérica con canciones como pueden ser Mucha Data y Maldade, y su álbum Error 93 marcó un antes y un después en su carrera profesional. Con relación al estilo musical de Kazu, diremos que sus géneros principales son el trap y el reggaetón. Estos géneros se caracterizan porque las letras exploran temas como empoderamiento femenino, amor, desamor y rebeldía. Y con relación a los instrumentos que se utilizan, bueno, pues son ritmos electrónicos, beats profundos con sintetizadores, elementos urbanos como percusión digital y bajos prominentes. Y bueno, su estilo vocal, el de Kazu,
es melódico, con una mezcla entre canto y rap. Bueno, un dato curioso que te puedo contar sobre Katsu es que, aunque es conocida como la jefa del trap, Katsu es amante del diseño gráfico y lo estudió antes de dedicarse completamente a la música. Incluso tiene una fuerte influencia visual en los videoclips que podemos observar. Así como antes hemos relacionado las flores con la canción, ahora vamos a ver la relación entre Katsu y las flores, o sea, entre la persona, entre la cantante. A ver, con el ceibo, pues así como el ceibo es símbolo de resistencia y lucha en Argentina, Katsu representa la fuerza femenina en un género dominado por hombres. Su evolución musical es un ejemplo de cómo florecer en terrenos difíciles. Pasamos a la rosa de los Andes. Esta flor que crece en condiciones adversas puede compararse con Katsu enfrentando retos en la industria musical y superándolos con autenticidad y talento. Y para terminar con la jacarandá, las flores lilas del jacarandá que caen dejando una alfombra colorida en las calles simbolizan el impacto duradero de Katsu en la música urbana e incluso cuando sus canciones terminan dejan una impresión inolvidable. Ahora vamos a dar paso a las curiosidades y diremos primero sobre las flores. ¿Sabías que las flores también escuchan? Estudios recientes sugieren que algunas plantas pueden detectar vibraciones sonoras, como por ejemplo el zumbido de las abejas, para intensificar la producción de su néctar. Y sobre Katsu, pues que su show en el emblemático Luna Park de Buenos Aires fue histórico, porque fusionó elementos de música urbana con una estética visual única inspirada en la cultura gótica y tradicional argentina. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado la conexión entre el arte de la música, el poder de las flores y un artista como Katsu, que nos demuestra que siempre podemos florecer en cualquier terreno, por muy difícil que sea. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos y amantes de la música y la naturaleza. Gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.